Continuando con este ciclo de fundamentos de la química cuántica, en este caso vamos a ahondar en el tema de las transformaciones y de los operadores. Y vamos a tratar de hacer una interpretación geométrica de este problema, o de estas estructuras más bien, para poder explicar de una manera un poquito más intuitiva qué es lo que se hace cuando obtenemos valores observables y por qué muchas veces hay valores observables que se encuentran conjugados. Entonces, para hacer esto, vamos a analizar una rotación de un vector sobre un eje y vamos a interpretarla como una transformación. Y por eso aquí, como subtítulo de esta presentación, coloco que es una interpretación geométrica del colapso a estados discretos. Vamos a hablar un poquito también acerca de cuestiones de planos complejos y por qué estos planos complejos pueden colapsar a estados reales. Entonces, vamos a iniciar con el problema geométrico como tal. Y se trata de un vector B, V, que se rota un ángulo θ hacia un vector W. Aquí podemos describir en este eje coordenado pues el ángulo alfa como el ángulo entre el eje X y el ángulo y el vector sin rotar, y el ángulo beta como el ángulo entre el eje X y el ángulo rotado, como decía, un ángulo θ. Entonces, el ángulo beta sería igual a alfa más θ. Entonces, para poder analizar paso a paso cómo está dándose este comportamiento, pues lo que podemos hacer, o lo que vamos a observar aquí, es primero la descomposición de los vectores en sus coordenadas, en las coordenadas cartesianas y por lo tanto en sus componentes en estas coordenadas. El- lo podemos ver aquí entonces por simple trigonometría. La componente en X del vector B sería el componente, sería la magnitud del vector por el coseno del ángulo, mientras que para Y sería la misma magnitud del vector B por el seno del ángulo. Recordemos que el ángulo del vector V con respecto al eje X es alfa. Para el vector W, pues es similar, lo único que en este caso sería el valor del ángulo beta. Y como habíamos dicho que el ángulo beta es alfa más θ, pues podríamos poner esto para que al final tengamos una expresión que dependa únicamente del ángulo rotado. Entonces esto nos lleva a encontrar esta expresión por identidades de suma de ángulos de la trigonometría, pues podemos pasar de una expresión de suma de ángulos a un producto de ángulos simples acá. Una vez hecho esto, pues ya tenemos esta estructura que vemos aquí. Podemos observar que en todos los casos, esta multiplicación de la magnitud del vector v por el producto del coseno de alfa, pues es la componente en x del vector, de la descomposición del vector v. Y cuando tenemos el seno, es el componente en y. Entonces podemos sustituir estos valores aquí y en lugar de colocar el producto de la v por el coseno o seno, podemos colocar en el caso correcto xv y yv, xv y yv. Entonces esta expresión que tenemos aquí se reduce al producto de los vectores originales por diferentes operaciones trigonométricas. Continuando con este mismo análisis, podemos construir esto en lugar de dedicarlo como una ecuación, como originalmente lo obtuvimos al inicio, lo podemos convertir en una forma de operación matricial, reconociendo que si nosotros extraemos los valores de xv y de yv y los multiplicamos por una matriz de 2 por 2 que incluya los ángulos, entonces eso nos da las mismas ecuaciones. O sea, observamos como esta ecuación, hacer el producto este por este y este por este, nos da estos de aquí, y este por este y este por este, por las reglas en que se multiplican las matrices, nos da esta ecuación. Entonces, llegamos a una ecuación en la cual nosotros tenemos un vector rotado que es igual al producto de un vector original
originariamente sin rotar, el vector original, por una matriz, que en este caso es una matriz de rotación. Entonces podemos describir a la matriz como un operador. Este en realidad es un operador lineal. Queda de tarea al que lo quiera hacer, pues deducir la forma en que queda el operador, más bien que la operación realmente es lineal, o sea, que cumple con los requisitos de linealidad. No será en este momento. Una vez hecho esto, pues reconocemos por lo tanto que el vector rotado es igual a la operación de rotación por el vector original. Ahora bien, ¿cuáles son los valores propios de la transformación? Esto es siempre de interés cuando analizamos esto, hacemos este tipo de análisis de transformaciones lineales, porque nos da los vectores propios. También nos puede dar vectores propios de dicha transformación que podemos utilizar como base propia del sistema, por decir algo. En este caso también nos servirá para pues, tratar de identificar cómo se comportan estos vectores propios, geométricamente hablando, y qué relación tienen con el plano complejo. Dado que estamos haciendo una estructura matemática que va sobre la operación de rotación, que es una operación puramente geométrica, ¿no? Entonces, a partir de la ecuación de valores propios en el cual tenemos denotado aquí al vector propio con una e, pues aplicamos la transformación y nos queda el mismo vector multiplicado por una constante. Ahora bien, si deducimos, y esto pues se puede buscar también en cualquier libro de álgebra lineal, la forma en que podemos encontrar los valores propios de, pues es básicamente un despeje, ¿no? Lo que si nosotros pasamos, digamos, restando al otro lado, pues obtenemos esta expresión. Aquí hacemos un factor común, por decirlo de cierta forma, del vector e. Entonces nos queda esta operación. Cuando tenemos este sistema acá, tenemos dos opciones, que el vector, la base propia, sea un vector igualado a 0, es decir, que este sea el vector 0 del sistema, pero eso nos da poca información porque normalmente cuando tenemos que trabajar con cualquier sistema físico, el 0 es una referencia, pero no nos sirve para hacer un comportamiento, para analizar el comportamiento físico. Entonces, nos interesa más cuando podemos igualar esta expresión del lado izquierdo a 0, como la vemos acá. Recordando que entonces que como no podemos restar una matriz como es esto, de un valor de un valor constante, pues lo que hacemos es recordar que en realidad como estamos sacando aquí, esto en realidad es el producto por la matriz de identidad. Entonces al hacerles el factor común, esta es el valor de lambda por la matriz de identidad, que para el sistema de matrices de 2 por 2 se encuentra acá. Y aquí igualamos entonces también al 0 del espacio, que es la matriz de 2 por 2, en cual todas sus entradas son 0. Al hacer la resta de la expresión nos queda así. Y entonces nos interesa saber también cuándo el valor no es el valor linealmente dependiente. Eso pues entonces lo podemos hacer encontrando los valores que hacen de lambda, los valores de lambda que hacen que el determinante de esta matriz que obtuvimos sea igual a 0. Entonces, pues, recordando, colocando aquí esto primero y observando en comparación con lo que tenemos aquí, pues nos lleva a obtener este producto, ¿no? Recordemos rápidamente que nos quedaba el determinante de un producto que al reducirlo nos queda así. Haciendo rápidamente, utilizando la ecuación de Vieta para encontrar las raíces, pues observamos que queda con esta expresión y nos queda reduciendo el sistema a este término. Queda también como trabajo opcional al que lo quiera hacer la parte algebraica de esta deducción. Entonces el valor de lambda que nos indica cuáles son los valores o cuáles son las expresiones adecuadas para lambda es el siguiente, es el coseno de θ más menos y seno de θ. Recordando que θ es el ángulo de rotación. Entonces, desde un punto de vista geométrico, que es como estamos analizando este problema, las soluciones reales
son discretas, porque si lo vemos, solamente se dan cuando, la sección de seno de teta es igual a 0, y eso es cuando tenemos múltiplos de npi. Por lo tanto, los valores reales de los valores propios van a darse solamente cuando esto sea 0, y por lo tanto esto va a ser más y menos 1. Queda también al oyente pues hacer este análisis. ¿Qué significa esto? Pues realmente lo que estamos diciendo es que el vector se rota hacia atrás o hacia adelante de un ángulo de 180 o de npi, y eso entonces me está diciendo que este vector va a tener vectores propios cuando esta rotación haga que el vector quede justamente igual, solo que apuntando en la dirección contraria, es decir, por decirlo, el ángulo directamente de pi, o cuando hagamos la rotación de 2pi, que va a quedar sobre el mismo, y por lo tanto los valores propios de la transformación van a ser más y menos 1. Más 1 que es el mismo y menos 1 que es el mismo, pero apuntando en dirección contraria. Esto nos dice entonces que nosotros tenemos una expresión restringida a valores discretos por la concepción geométrica que le dimos al sistema. De estas circunstancias, entonces, pues podemos decir que hemos, de cierta forma, encontrado la solución discreta de un sistema geométrico para obtener información de sus valores propios que se pueden interpretar justamente desde una perspectiva geométrica. En este punto es importante cuestionarnos qué pasa cuando el ángulo no es θ. Y en este caso, pues lo que podemos pensar justamente es que tenemos, si no restringimos los valores de la operación a los valores reales, perdemos la interpretación geométrica. Pero matemáticamente tenemos una estructura de valores complejos, ¿no? Porque en cualquier ángulo que no sea θ, nosotros vamos a tener una expresión en la cual cualquier ángulo de rotación genera un valor complejo fuera de los valores npi. ¿Qué significa esto? Pues que en realidad nosotros solo podemos tener valores propios que pertenecen al campo de a los números complejos. Recordando otra vez este círculo de la identidad de Euler, pues básicamente lo que estamos diciendo es que todos los ángulos θ, pues podemos descomponerlos en una parte real y una parte imaginaria. En cuanto mayor sea la parte imaginaria, menor va a ser la parte real. Es decir, si recordamos el círculo anterior, en el cual nosotros tenemos una rotación definida, pues lo que vamos a tener en realidad es que cuando los ángulos son npi o múltiplos de npi, donde n es un número entero, nosotros vamos a tener solo la parte real. Por lo tanto, tenemos que todo el valor del vector propio y del valor propio está dado totalmente los reales. Sin embargo, si no es múltiplo de npi, vamos a ir, dependiendo del ángulo, teniendo diferentes longitudes sobre, por ejemplo, como se ve aquí, sobre los reales y una longitud proyectada sobre los complejos. Entonces, en realidad, podemos pensar en las soluciones reales como una proyección de soluciones complejas, porque lo que estamos haciendo es obteniendo a partir de valores que pueden pertenecer a los complejos un valor geométrico para la solución real. Ahora bien, el caso real, en este caso, el caso real se obtiene cuando dos vectores en espacio complejo son complementos, es decir, nosotros tenemos el mismo ángulo hacia arriba y hacia abajo y lo multiplicamos porque entonces el valor se proyecta sobre el eje real. Entonces podemos hablar en que en lugar de tener un problema, que es un problema de estructura compleja de geometría, pasamos a un problema de simetría de complejos. Si lo vemos así, entonces inclusive podemos pensar que si nosotros tenemos una función, esto es decir, este problema originalmente de rotación era un problema de rotación de R2,
a un problema de R infinito, que es equivalente a las funciones continuas en intervalos cerrados, como por ejemplo son las ecuaciones que describen a las transformadas de Fourier que habíamos visto anteriormente, podemos hacer una proyección, en realidad, de un vector que vive en el espacio complejo, como sería esta que tenemos aquí, a uno que vive en un plano real. Esta es una transformación, por lo tanto, que actúa sobre una estructura compleja hacia la función real. Y esto justamente es lo que nos permite a nosotros pensar que hay una expresión real que se puede obtener a partir de una combinación de vectores complejos. Esto entonces en realidad nos está diciendo lo siguiente, que sí, nuestro problema, o visto de una manera muy general, y cualquier cosa pues pueden colocarlo en los comentarios, cualquier observación al respecto, es que aunque nuestro problema original, desde el punto de vista de los complejos, tiene infinitas soluciones y no es un espectro discreto, sino que es continuo las soluciones de dicho valor, o sea, es decir, no dependen del ángulo. La restricción geométrica que le colocamos al primer problema hace que haya una discretización del mismo en sus valores reales y por lo tanto interpretables a nivel geométrico, como era el problema original. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es obteniendo a partir de un espacio de valores complejos, valores discretos reales. A este espacio es donde viven estos vectores, es el espacio de Hilbert, y este es el espacio de nuestras soluciones. Entonces, muchas veces nuestros valores observables, sobre todo cuando trabajemos con valores conjugados, como los que habíamos observado que salen, por ejemplo, cuando analizamos el momento, realmente son proyecciones hacia el espacio real de los vectores complejos que tenemos como solución original de la ecuación de onda. Por eso, digamos, es que se discretizan. En otras palabras, nosotros la forma en que nosotros, al observar que tenemos un problema que se discretiza, podemos resolverlo a través de la ampliación a un plano complejo que nos da una estructura. Y como nosotros ya vimos que la ecuación de onda originalmente sí pertenece a los vectores que incluyen valores complejos, pues entonces tenemos esa proyección. Digamos, esto entonces nos lleva justamente a tener un problema de simetría. Aquí, por ejemplo, coloco un artículo que puede ser evaluado conceptualmente posteriormente, en el cual pues se hace ese mismo análisis de todos los valores discretos en un área para un problema específico, como puede ser una relación de momento y posición. Entonces, aquí estos valores discretos son los valores en los cuales nosotros obtenemos soluciones reales. Justamente entonces la discretización proviene de esta proyección. Por favor, les invito a que puedan revisar este artículo donde está exhaustivamente analizado este comportamiento.